Bueno, un saludo para todos nuestros seguidoras y nuestras seguidoras. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa y agradecerles, ¿cierto?, por siempre estar allí acompañándonos, porque siempre sus inquietudes y sugerencias para nosotros hacen que el programa se enriquezca y mejore. Hoy tenemos un programa muy importante, un programa especial porque tenemos pues una invitada muy importante de las letras españolas. Se trata de Elena Muñoz, nacida en Madrid, es licenciada en Historia del Arte y ha dedicado parte de su vida a la docencia. Desde el 2010 ha sido gestora cultural, ha sido editora y ha coordinado varias publicaciones en papel y digital como asesora en comunicación y marketing. En el 2017 funda Ondina Ediciones, editorial dedicada fundamentalmente a la poesía y a la narrativa. Es colaboradora desde hace años en diversas publicaciones de artículos y relatos cortos. Es autora de un blog de gran éxito en las redes sociales Mi Vida en Tacones, la cual ahorita al final pues ustedes pueden mirar allí debajo el link de las redes de Elena para que la sigan y para que la ubiquen. También en el 2013 publica su primera novela Como viento en la espalda y en el 2014 Mi vida en tacones de Ediciones Bodo, recopilación de artículos y microrelatos en su blog en internet. En junio del 2015 sale a la luz su primer poemario Momentos de arena y hielo, editorial Neopatria. En octubre de ese mismo año sale aparición de su segunda novela, Vientos del Pasado, El secreto tras el cuadro, de Ediciones Bodón. En el 2016 sale a la luz Nacidos bajo el signo de Eros, una colección de 15 relatos eróticos bajo el sello de Ondina Edición. Con esta misma editorial publica en 2017 su primera novela juvenil, Prohibido levantarse después de medianoche, junto con su segundo poemario, Los poemas no cotizan en bolsa, con ediciones Vitruvio. En el 2018 nace El huracán y el destino, con Odín Ediciones, novela que cierra la trilogía del viento. En el 2019 publica el libro de poemas Papelera de reciclaje, ediciones Vitruvio, y en el 2021 la novela El amante Pluscuamperfecto. En el 2022, último libro de poemas, Como un sediento a la orilla del mar, y ambos son bajo el sello de Ondina Ediciones. Cuenta también con la participación en distintas antologías, entre tantos, Ediciones Bodón, Anatomías Secretas de Nostrum 2013, 35 Noches para un Sueño de Onyx, editor 2014, y Casa de Huéspedes en el 2017. Relatos del Prado 2020 y Voces para un Futuro 2021, las tres últimas con Odin Ediciones. También ha hecho incursiones en el teatro con varias obras de microrrelato de su autoría, como Atrévete con el Quijote, aunque sea un libro muy gordo, Los recolectores de libros, Una cena con el doctor Freud, Las viejas en la red y Duelo de titanes. Este último en conmemoración del cuarto centenario de Cervantes y Shakespeare, y estrenado en la Semana Cervantina de Arganda del Rey. En mayo del 2018 estrena su primera novela teatral, Nieve en Mayo, con la compañía Unicornio Teatro, de la que forma parte como actriz desde el 2013 y ha sido también guionista en el cortometraje El café siempre en taza, estrenado en el 2016 y basado en uno de sus relatos del mismo nombre. Bienvenida, Elena, para nosotros es un gusto, es un placer tenerte hoy. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, la verdad es que me he quedado así como un poco apabullada porque cuando ves toda esa cantidad de obras de tirón, qué barbaridad. Muchas gracias por tu presentación tan amable y tan llena de, bueno, pues eso, de entusiasmo. Sí, vemos que eres una autora muy prolija, sí, que te mueves incluso en la actuación, de la cual también vamos a estar compartiendo, hablando un poco, pero Ujú. inicialmente cuéntanos cómo fue, sí, digamos la experiencia inicial con los libros, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, de quién es Elena, y cuál es esa relación, cómo empezó ese enamoramiento con los libros. Bueno, pues siempre.
digo que el amor con los libros es un amor muy temprano, es un amor infantil. Yo creo que mi contacto con la lectura empezó cuando aprendí a leer, así de simple, ¿no? Me ha gustado mucho leer, desde muy jovencita he leído mucho. Incluso a veces he leído cosas a destiempo, porque bueno, entonces no era como ahora, que había programas, había personas que se dedicaban un poco a ir seleccionando a los alumnos, sino bueno, pues yo tenía la suerte de tener una familia que le gustaba la lectura y yo la biblioteca pues cogía los libros que me parecían interesantes. También es verdad que hay que procurar que los niños y las niñas tengan ese acceso, ¿no? Y a través de leer empieza ese impulso de también escribir, ¿no? De alguna manera, cuando lees y cuando ves que otras personas tienen esa capacidad de expresar lo que sienten o lo que les rodea, pues tú también, si tienes ese impulso, lo llevas a cabo, ¿no? Lo que pasa es que durante un tiempo la tarea profesional no me dejó dedicarme a una lectura, digamos, perdón, a una escritura de ficción, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues escribí artículos sobre todo de carácter profesional, dedicados más a... He trabajado mucho con chicos y chicas con problemas de aprendizaje, entonces trabajaba sobre ese tema. Y o artículos también dedicados, pues bueno, a lo mejor a temas más relacionados con mi formación académica. Pero el contacto con los libros yo lo recuerdo desde muy, muy pequeña. Entonces, a través de los cuentos de Grimm, los cuentos de Andersen, los cuentos de Perrault, las fábulas que leíamos. Y en el colegio, pues es que había una asignatura que muchos de los alumnos y alumnas tuyos que lo oigan les parecerá ciencia ficción, pero había una asignatura que se llamaba lectura, en la cual teníamos un libro en clase y lo íbamos siguiendo una compañera o compañero leía en voz alta y lo demás lo seguíamos, ¿no? Entonces, bueno, yo es que no recuerdo en mi vida ni un momento en que no hubiera libros, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Y eso al final te lleva a enamorarte de los libros, ¿no? O sea, es casi, es casi inevitable. Y en el colegio, cuéntanos un poco en el colegio cómo era pues esas clases de literatura, si ya Mm, desde ahí empezaste a escribir o cómo fue. mm. Ten en cuenta que nosotros trabajábamos en nuestra época escolar, era un sistema en el cual por la lectura aprendías y con la escritura expresabas lo que sabías, ¿no? No había, perdón, dispositivos electrónicos, no había más que lápiz y papel, ¿no? O bolígrafo. Perdón, porque estamos quitándonos unos catarros de este invierno, las gripes. Y entonces, al final, incluso ya cuando estabas en los primeros estudios, había redacciones, se llamaba, en las clases de lengua y literatura, y hacíamos redacciones sobre temas que nos planteaban. ¿Cómo ha sido tu fin de semana? O cuéntame qué te gustaría ser. Y luego es que también hay mucho de tradición en mi familia, que no significa que sea a lo mejor en todas. Había mucho de tradición oral, de contar cosas de nuestra historia familiar o de nuestro entorno, ¿no? Yo he nacido en Madrid, capital, y soy de familia también nacida en Madrid. Y entonces todo daba pie a contar historias y eso luego pues lo reflejábamos cuando en el colegio nos decían, a ver, escribir sobre un tema, la Navidad, que han traído los Reyes Magos, etcétera, y escribíamos y corregíamos y no se podían poner faltas de ortografía y claro, era un sistema mucho más artesanal que ahora. Ahora, claro, estamos trabajando con dispositivos, con información al segundo, había que consultar libros para buscar esa información, para hacer un trabajo de clase que consistía a lo mejor que te decían, bueno, pues vamos a tratar sobre los dinosaurios. Pues eso teníamos que ir a las enciclopedias que se llamaban, ¿no? Que eran libros muy gordos donde había que buscar y compilar y sintetizar y expresar luego en un trabajo.
a través del lenguaje, ¿no? Claro, poco a poco todo eso se ha ido transformando y ahora hay otro tipo de comunicación y hay otro tipo de expresión escrita, ¿no? Y nos encontramos a veces, yo me he encontrado con personas jóvenes que aun teniendo buenas ideas, les falta esa capacidad de expresión, pero simple y llanamente porque no la han ejercitado. Esto es como un atleta que para conseguir una marca lo que tiene que hacer es entrenar. Y si no entrenamos la escritura, pues muy malamente. Y el mejor entrenamiento, a ver, hay tres frases que a mí me parecen muy sintéticas, pero definitorias. A escribir se aprende leyendo, a escribir se aprende escuchando y a escribir se aprende escribiendo. Y así es como ha sido mi proceso de creación. Eh, Realmente a la ficción llegué tarde, llegué cuando ya tenía tiempo para mí misma, ya sabes que, bueno, en muchos casos tienes la familia, el trabajo y tal, pero la verdad es que llegué con un entusiasmo total, vamos, para mí es un mundo que se abre todos los días maravilloso. Es como hacer un viaje diario a un país que te permite todo, te lo permite todo. Bueno, ¿cuál fue, digamos, el primer texto que escribes, si lo recuerdas, antes de publicarse, si fue un poema o si fue narrativa? Ahorita, para que nos cuentes un poco, luego de que nos respondas eso, de cómo son esos procesos de escribir poema, narrativa, textos académicos. Cuéntanos un poco sobre esos procesos, como la diferencia que tú encuentras, si es con la misma dinámica, si escribes de la misma, o sea, practicas la misma dinámica cuando vas a escribir un texto literario que uno académico. ¿Y cuál fue como ese primer texto que hiciste? Pues mira, el primer texto o textos eran un diario que empecé a escribir con 10 años, que me regalaron, y escribía todo lo que me pasaban, que eran cosas que lo conservo, conservo mis diarios, eran cosas eh, que ahora me hacen sonreír por la inocencia, ¿no? De cosas muy cotidianas. Escribía sobre lo que comía, escribía de que mi hermano, uno de mis hermanos me había tirado de las coletas, escribía de que estaba cansada de tantos deberes, pero lo primero que escribo más en serio, a mí me gustaba de siempre la poesía, ¿no? Y claro, cuando llegas un poco a la preadolescencia o la adolescencia, hay un poeta mmm, que yo creo que todas las niñas o chicas de mi generación les parecía sublime, que era Gustavo Adolfo Bécquer y sus rimas, ¿no? Entonces, yo lo primero que escribo en poesía son unos plagios de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que a mí me parecían magníficos, que ahora los veo y obviamente no eran nada buenos, pero eso es lo primero que escribo en poesía, son pues unos poemas a la misma manera o la usanza de Gustavo Adolfo Bécquer. Y luego recuerdo también un texto que me premiaron en el colegio, ya en bachillerato, que era sobre la esclavitud en Estados Unidos, la esclavitud de la población afrodescendiente en Estados Unidos. Esos son los dos hitos que recuerdo de mi comienzo, ¿no? Respecto a lo que me preguntas de las diferentes maneras de acceder, de asumir las distintas formas escriturales, yo, mira, aquí en Madrid está el Ateneo y en un acto que hicimos allí me preguntó una señora que qué diferencia había entre escribir narrativa o escribir poesía. Eh, Obviamente, cuando escribes poesía estás hablando desde ti. Y cuando escribes narrativa, por lo menos en mi manera de verlo, estás hablando desde lo que tú ves y lo vas transformando en una historia, ¿no? En poesía tienes que ser muy exhibicionista, en el sentido de que no puedes permitirte trucos, ¿no? Como en la narrativa, ¿no? Yo escribo poesía, siempre lo digo, porque a veces la vida me queda un poco estrecha y necesito expandirme un poco más, ¿no? Esas emociones que a veces te
no sé, se convierten como en corsés, ¿no? El libro que tienes ahí puesto, como soy en la orilla del mar, que estamos viendo, hay una parte muy definida de ese libro que se escribe desde esta misma habitación que te hablo en el confinamiento de 2020, en unos momentos como es la pandemia, en la cual había que buscar salida a todas esas emociones que no es que no entendiéramos, que teníamos que gestionar porque si no estaba convirtiéndose en algo tremendo, ¿no? Y en cambio, la novela que voy a sacar en breve, que se llama Cenizas en el agua, es una historia con cierto misterio, con cierta intriga, pero ahí escribo lo que a mí me gusta leer, ¿no? Yo soy una apasionadísima de las novelas de misterio. Yo soy una auténtica devota de Agatha Christie, que fue también uno de los primeros libros de mayores que yo leí. La novela de Agatha Christie, Matar es fácil. Porque me parece que te plantea unos juegos mentales muy interesantes. Y ahí en narrativa escribo las historias que a mí me apetecen leer y que entiendo que al lector le deben gustar. Pero en poesía tienen que partir de dentro, dejarte empapar por lo que te rodea. Yo creo que los poetas somos como esponjas, aunque sea muy topicazo decirlo, es así. Y a veces un poema simple y llanamente te lo ofrece una hoja en medio de una acera de la calle que se mueve un poco con el viento y a partir de ahí hay toda una inspiración, ¿no? A veces es difícil compaginar ambas cosas porque la voz poética te puede, ¿no? Entonces, cuando tienes esas épocas donde estás muy influenciada por la voz poética, escribir narrativa mejor que no lo hagas, porque no va a salir, no va a salir. Pero Porque, entonces, sí, sí, disculpa. dime. Entonces, la voz poética, es decir, que hay momentos para cada creación y de dónde salen los temas. Si tienes unos temas, la materia prima de tu obra, de dónde surge, cómo la logras y si ya has creado toda la historia pensando en la narrativa, si ya la tienes construida y después la plasmas en la poesía también, cómo se da, de dónde surge y si hay cada momento para cada cosa. La poesía fundamentalmente, en poesía tengo elementos vitales que para mí, y si la lees lo verás, son fundamentales. Uno es el tiempo, otro es la naturaleza, lo que me rodea, mm, el paisaje, ya sea natural, el campo, las montañas o el urbano, y por otra parte, la capacidad de verme a mí misma a través de esos elementos, ¿no? Mi evolución vital. Es muy curioso porque siempre hay algo que me hace volver a ciertas cuestiones de mi niñez, por ejemplo, ¿no? Que antes no tenía necesidad de reflejarlo. Pero ahora ya sí, ahora es como si yo digo siempre que recordar la niña que fui me hace entender a la mujer que soy, ¿no? Y la poesía también te vale para eso, para entender qué eres, de dónde vienes y qué te está pasando, ¿no? De hecho, sabes que en muchos procesos psicológicos, pues hay terapeutas que dicen que la poesía es eso, curativa y les ofrecen a los pacientes que escriban poesía. Yo creo que la poesía te hace de una manera menos, a lo mejor menos fuerte, que puede ser entrar en un proceso terapéutico duro, pero sí hay algo que hace que sientas esas emociones que te ayudan a ir cerrando a veces heridas o puertas. En narrativa yo, bueno, tú lo sabrás, o por lo menos en mi círculo, hablamos de que hay escritores de brújula y escritores de mapa. Los escritores de mapa lo tienen todo atado y bien atado. O sea, es los de los famosos POSIT puestos por todo el lugar de estudio, ¿no? O de trabajo. Yo soy de brújula. Sé de dónde parto, sé la historia
global o general que quiero crear y sé a dónde quiero llegar. Lo que no sé es lo que me va a pasar entre medias, porque intento eh, a veces, y lo consigo en muchas ocasiones, que sea yo la primera sorprendida de cómo la historia va evolucionando. Puede ser que haya personas que si no han escrito nunca o no tienen esta manera de escribir, se sorprendan, porque, a ver, si tú eres la escritora, ¿cómo vas a dejar? Bueno, pues sí. Yo tengo, mira, en la novela El huracán y el destino, que es la tercera novela de la trilogía del viento, yo decía, porque me hacía gracia, le decía a una compañera, eh, ¿sabes que un protagonista se me ha vuelto bueno? Y me decía ella, ¿pero cómo se te va a volver bueno? Yo, sí, sí, se ha vuelto bueno. Era una persona bastante perversa y ahora mismo se Se está convierte. transformando, ¿eh? Se está transformando. O sea que, Y disculpa, ahí en ese sí, aspecto, es decir, que los personajes te van hablando en la medida en que tú puedes tener el argumento, pero cuando lo plasma puede ir cambiando todo. sí, 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 sí. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Pues porque la historia que yo cuento, las historias que yo cuento, intento que sean historias vivas, historias que se impregnen un poco también de lo que me rodea. Yo, si estoy escribiendo ahora, seguramente ya no soy la misma persona que escribe dentro de una semana. Y mi percepción de ciertas cosas puede ser que no sean ya las mismas, ¿no? Y intento también que bueno, en mis novelas hay misterio, hay amor, tal, pero siempre hay un trasfondo de temas de los que a mí me llaman, de los que a mí por ejemplo, como el viento a la espalda, el maltrato hacia las mujeres, ¿no? En el huracán y el destino, que era la tercera, el tema de el blanqueo de capitales por el narcotráfico. O sea, intento que haya temas que a mí me parecen interesantes y que además me ayudan el hecho de escribir la novela a yo también aprender y investigar y entrar a lo mejor en mundos que no hubiera visto o no me hubiera interesado si no formaran parte de esa trama, ¿no? Entonces, escribir una novela es un proceso de verdad, apasionante, apasionante. Y si yo me lo paso bien, ¿ves? Aquí está, la trilogía del viento. Si yo me lo paso bien, cuando termino, eh, tengo esa sensación de que si yo me lo estoy pasando bien y me lo he pasado bien, el lector se lo va a tener que pasar bien. O sea, porque al final estamos trabajando con claves muy parecidas y que nos motivan a todo, que son las emociones, ¿no? Las emociones y eso, el vivir aventuras a través de los libros, ¿no? Entonces, es que me lo paso muy bien y se nota. ¿Y, qué tan determinante es, Elena, para escribir, tener un conocimiento literario en cuanto a las teorías, digamos, de escritura creativa, por ejemplo, narrativa? Si eso cumple una función determinante. Para ti, esta pregunta sería, si, digamos, como ir para ir cerrando, eh, ¿qué es la literatura, no? Tú, ¿qué buscas, qué pretendes cuando escribes cada libro? Si piensas en ese lector, ¿no? Que está allí, que te va a leer, ¿qué buscas que dejar en él, que suscitar, que tu obra que deje, más o menos eso. Eh, hay que tener unos conocimientos básicos, o sea, es necesario. En cualquiera de los aspectos de literatura, me da igual narrativa que poesía. Por ejemplo, en poesía, el hecho de que haya o que estemos trabajando en poesía sin rima, hace pensar que no hay una técnica. Sí, sí, claro que hay una técnica. La poesía, cuando no va rimada, cuando no hay una estrofa intermedia, un soneto, por ejemplo, ¿no? Que tiene que tener un ritmo, tiene que tener una medida, tiene que tener una técnica para que eso sea poesía y no sea simple y llanamente una columna de palabras una detrás de otra. En narrativa lo mismo, hay que tener una técnica, hay que tener una corrección sintáctica, es importante, pero lo que tampoco tenemos que ser es excesivamente encorsetados, muy rígidos. O sea,
hay que tener un poco de valentía y hay que tener un poco de... y correr el riesgo de no gustarle a la gente, a alguna, que te diga, oye, a mí pues no me gusta nada lo que escribes. Bueno, pues no lo siento, pero no lo lamento, porque yo escribo lo que a mí realmente me hace feliz, ¿no? Y me gusta. Pero sí hay que tener una corrección técnica. Es como cualquier arte. O sea, por ejemplo, el arte abstracto, el cubismo, famoso que siempre se pone el ejemplo de Picasso. Hombre, Picasso cuando llega al cubismo y llega al cubismo analítico y al sintético, con 17 años o 16 pintaba como un clásico del Renacimiento, ¿no? O sea, aprendió y luego dijo, a mí esto no me gusta, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que aprender las personas que empiezan a escribir. No escribe uno solo lo que le gusta, escribe uno lo que le gusta y tiene que tener cierta técnica. Respecto a qué espera una dejar o que la literatura signifique, la mía, pues sinceramente, en poesía me he sentido muy, muy feliz cuando alguien me ha dicho que se ha emocionado con lo que yo he escrito, ¿no? Que ha habido algo que se le ha removido a ella y en ese momento hay una comunión entre las personas, hay una empatía, hay algo que te está diciendo que esa clave universal fuera de que yo viva en España, que otro viva en Islandia, tal, algo hay en el ser humano que responde a esas claves humanas, valga la redundancia, y que tú en ese momento lo has tocado. Y en narrativa, sinceramente, Rubén, no tengo excesiva ambición. Lo que me gusta es que la gente se entretenga, lo pase bien, le tenga pues eso, tengo una novela entre las manos o un ebook, si leen electrónico, que durante el tiempo de lectura piense, hoy, pues qué bien lo he pasado, esto no lo sabía, me ha llamado y en muchas ocasiones, oye, pues voy a seguir investigando. En el segundo libro, fíjate, hablo de un cuadro de Goya y hubo gente que me comentó, oye, ¿sabes que me picó la curiosidad por ver más cuadros de Goya en el Prado? Tal? Y dije, pues qué fenomenal, si a través de mi libro te he inculcado el deseo de seguir viendo obra del pintor, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente es dejar en las personas esa buena sensación de haber leído una historia que les ha dejado satisfecho, ¿no? Yo en eso creo que soy humilde, que soy humilde. Sí, falta seguramente como el espacio es muy corto, ¿cierto? Faltó una segunda parte que es sobre la educación. Para nosotros ha sido un placer haber estado contigo, haber estado compartiendo estos minutos. Espero que nuestros seguidores y seguidoras también lo hayan disfrutado. Finalmente, dos cosas, Elena, ¿sí? La primera es, ¿cómo crees tú que una obra puede permanecer en el tiempo o al menos en ese lector? ¿Qué aspecto debe tener para que permanezca y se quede y no se me olvide? Y lo otro es tres aspectos que tú consideres fundamentales para escribir. Pues si vemos en la historia de la literatura autores y obras que han permanecido a lo largo del tiempo, yo creo que son esas obras que, un poco como antes te he comentado, tocan claves universales, o sea, claves universales, ¿no? Donde las personas pueden ver reflejado esas sensaciones vitales que en un momento dado ellos sienten o ellas viven, independientemente de que sea en el siglo XVII o en el siglo XIX, en el París de los miserables o en el Madrid de 2024, ¿no? Son esas obras que hablan de esos momentos en las personas y en los seres humanos, ¿no? Hay otras obras que, bueno, pues están allí, son obras que tú ya lo sabes como especialista, que son muy oportunistas y que siguen la saga de, bueno, pues de tantos y tantos autores que se apuntan a ese carro, ¿no? Y respecto, me has dicho tres elementos que pueda tener una obra literaria. Fundamentales, y que tú digas, estos tres elementos deben de estar allí. Pues mira,
un héroe o una heroína, alguien que sea capaz de mostrarse frente a las adversidades y crecer, un buen entorno, unos personajes bien creados en torno a ese personaje principal, un entorno donde situar a esos personajes creíble y por último una historia que aunque sea de fantasía, aunque no hable de la realidad pura y dura, pero sí que nos transportes a algo que pudiera ser posible y en la cual nosotros nos podíamos encontrar en esa otra realidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber un buen protagonista principal, un héroe, una heroína, buenos personajes que le acompañen, que estén bien construidos, que tengan lo que llamamos carne, que sean creíbles, o sea, que no... y por último, esa historia que a todos nos gustaría vivir y, y experimentar. ¿Qué te estoy hablando? Pues te estoy hablando, por ejemplo, del Quijote. El Quijote. Sí es, ¿Por qué el bueno, Quijote, por qué el sí, Quijote es universal? Pues porque precisamente tiene esas claves. Y sentido del humor. Y sentido del sentido del humor. humor. Y cómo encontrar eso, mi estilo, es decir, cómo encontrar mi propia voz, cómo encontrar mi propio estilo para crear todo eso que tú dijiste. Pues aprendiendo y desaprendiendo. Eso es mucho tópico ahora, pero sí es verdad que esto es como, somos como crisoles. Al final, la literatura se parece mucho a cualquier otra actividad humana, incluso a la propia humanidad. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos el crisol genético de los que nos anteceden, ¿verdad? Bueno, pues literariamente debemos ser ese crisol de lo que nos han antecedido. Si yo empiezo a leer, por ejemplo, que para mí es una obra maravillosa, La Odisea de Homero, que es una obra de aventuras preciosa, y luego voy leyendo el Satiricón, por ejemplo, y luego voy leyendo El Conde Lucanor de la Edad Media, y luego voy leyendo todo eso en mi mente construye una realidad, pero que yo lo que tengo que hacer es, igual que un cóctel, menearlo, mezclarlo y mi voz saldrá entonces con todo ese sedimento de todo lo que yo he aprendido, ¿no? Y ser valiente también. Lo que antes te he dicho, mira, los escritores, las escritoras tenemos un problema que es el miedo a la crítica, el miedo a que nos critiquen, a no gustar. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Para gustos los colores, decimos aquí en España, ¿no? Si no te gusta mi literatura, no te gusta mi poesía, vale, pero es mi literatura y es mi poesía y es mi novela, no es una poesía que he hecho como Neruda, preciosísima la muerte, pero que suena a Neruda, no suena a mí. Y la novela lo mismo, ¿no? Pues está genial, pero vamos, al Hola. final, ¿eh? Sí, al Sí, ya. final tenemos que ser valientes, valientes y sobre todo tener confianza en nuestras propias capacidades. Bueno, muchísimas gracias a nuestros seguidores. Espero que les haya gustado y también los esperamos invitarlos para nuestra próxima emisión porque vamos a estar con una reconocida autora importante de las letras nacionales. Y a ti, Elena, bienvenida siempre y fue un gusto y un placer conversar contigo. A vuestra disposición y cuando queráis, aquí me tenéis. Bueno, Un muchas abrazo, gracias. Rubén. Un abrazo. Adiós.